Ok, buenas noches. Voy a compartir el... A ver, el... ¿Se está visualizando la presentación? Sí, sí se visualiza, ingeniero. Ok. Ok. Bueno, ya hicieron mi presentación. Vamos a ver lo que es la parte, el diseño de redes de fibra ópticas en determinado enlace. Ustedes saben que, digamos, las telecomunicaciones han ido evolucionando mucho. Empezaron con redes de cobre para estrenzados. De ahí fueron migrando algunos temas con redes de coaxiales, redes de enlace de coaxiales, y posteriormente, del año 84, 85, empezaron las redes de fibra. Bueno, en el Perú empezamos casi en el 89, empezamos recién a implementar los enlaces en las operadoras que había, ¿no? En el Perú, que era Entel Perú y lo que fue Compañía Perú de Teléfonos. Ya para el año 94, que ya entra Telefónica, se empiezan a hacer mayores diseños de redes de fibra, que fue reemplazando paulatinamente a las redes de cobre. Y hoy en día, digamos, los enlaces, digamos, de fibra han reemplazado las señales satelitales. Hay cables de fibra intercontinentales. Entonces, para cada caso se hace un determinado tipo de red. Entonces, para hacer un diseño de un enlace, primero tenemos que saber qué tipo de servicios vamos a unir, ¿no? O sea, digamos, para saber, digamos, la velocidad y el ancho de banda que necesitamos utilizar. Entonces, puede ser para una empresa pequeña, puede ser para una universidad, para una empresa minera, o puede ser para una empresa de telecomunicaciones, ¿no? Que pueden ser las cableras, las que dan televisión por cable, las empresas de telecomunicaciones como Claro, Movistar, Entel, Vietel. Entonces, ellos tienen un diseño digamos, de red totalmente diferente, ¿no? Entonces, justamente eso es lo primero que tenemos que saber, ¿no? Para hacer un diseño. De acuerdo a eso, digamos, vamos a empezar a utilizar el tipo de estructura. Por ejemplo, el diseño de la red de dorsal nacional, que es una red del Estado, que se brindó para poder, digamos, dar facilidades donde las empresas de telecomunicaciones como Movistar, Claro o Entel les significaba un costo muy elevado. Por lo tanto, se empezó a hacer un tipo de infraestructura. El despliegue de las redes de fibra normalmente vamos a distinguir en redes locales, en redes, digamos, de zonas urbanas, y los enlaces, digamos, de centrales, que tiene ya otro concepto. Entonces, para las redes urbanas, nosotros primero vamos a ver qué tipo de servicio vamos a dar. En el caso de unas empresas de telecomunicaciones, va a tener una infraestructura, digamos, una red de alimentación, hay una red de distribución y una red de dispersión. Como verán ustedes, la red de alimentación empieza desde una oficina central, donde digamos, se concentran todos los servicios, dependiendo, ¿no? Digamos, por ejemplo, una empresa cablera, que es una, digamos, que vende servicios de televisión por cable, normalmente tiene un solo local, y sobre ese local inicia a irradiar toda su red. En el caso, digamos, de Telefónica, Movistar, Claro, Entel, Vietel, van a tener varios nodos, ¿no? Varias centrales, donde van a tratar de unir. Pero de cada central va a haber una red de alimentación para los distintos tipos de servicios.
¿Qué servicios se pueden dar? Datos, que es hoy en día lo que más compete, voz, ya muy poco, pero sí, y lo que son, digamos, video. Entonces, un video para este caso, digamos, es una mezcla. Entonces, se trata de utilizar una infraestructura, digamos, de acuerdo a la necesidad, y vamos a ver. Entonces, tenemos inicialmente la red de alimentación. La red de alimentación, por lo general, pues, en la mayor cantidad de casos en las redes urbanas es subterránea, como verán ustedes, ¿no? Y al final eso es lo que se busca. Una red subterránea donde van a salir los cables troncales de gran capacidad. Y cuando hablamos cables troncales, estamos hablando de cables de 32 fibras hasta 512 fibras. Entonces, es básicamente donde se va a empezar a hacer una alimentación a los distintos, digamos, nodos o puntos de repartición. De ahí donde sale una red de distribución, ¿no? En la red de distribución hay dos opciones. Una que sea subterránea, como verán en la parte, digamos, de la derecha, y la red, digamos, aérea, que son por medio de postes. ¿Cuáles son, digamos, normalmente en el caso Perú, lo vemos, ¿no? La red de distribución subterránea es normalmente San Isidro, Miraflores, San Borja, las zonas donde te exigen, digamos, llevar toda la red en base subterránea. La red de distribución normalmente, digamos, había una norma el año 87 que decía que todo tenía que ser subterráneo, pero los costos trataron de hacer que hoy en día la distribución lo hagan en postes propios, o sea, postes que lo adquieren las mismas empresas, o postes de redes de energía. Entonces, es una opción que se ha optado. Entonces, tenemos una red aérea, ¿no? Que lo utilizan todas las empresas, todas las operadoras, porque es del menor costo. Y después tenemos, como verán ustedes, en la parte inferior, una red digamos, de distribución por medio de las, digamos, viviendas, y nosotros le llamamos una red de fachada. Esa red de fachada, normalmente, ¿dónde lo vamos a ver? Es cuando, digamos, el centro de Lima, el Cusco, Arequipa, todas las, digamos, centros donde te exige que no tengas un cableado visible. Entonces, es una red por medio de fachada. En Europa eso es lo más tradicional. Y después, lógicamente, vamos a tener en la red de distribución, vamos a conocer dos modelos. Decimos una red horizontal. ¿Cuál sería la red horizontal? La red que es, digamos, por medio de postes o, digamos, o red subterráneo, pero que no, lo que son las cajas terminales ópticas o NAPs, como lo llaman otras empresas, que es Network Access Point, es el punto de acceso de red, que, digamos, hacemos una distribución horizontal, ¿no? Más o menos es lo que veríamos así. Y en el caso de edificios, le llamamos una red vertical porque, digamos, crecemos y hacemos la distribución por cada nivel de piso en los grandes edificios, viviendas o de negocios. Entonces tenemos una red de dispersión de distintos modelos. Y dependiendo del operador, digamos, veremos cómo hacemos ya la dispersión, digamos, cómo le vamos a dar al usuario, ¿no? Digamos, hay algunos lo van a hacer, digamos, utilizando ONUs, otros utilizando los ONTs, otros usando el MDU, ¿no? Entonces, cada empresa tiene una política y para lo cual nosotros tenemos que hacer un diseño de acuerdo a esa necesidad. Hoy en día las redes vamos a tener, hay varios modelos de punto a punto, hay punto multipunto, entonces toda esa, digamos, necesidad lo vamos a ver de acuerdo digamos, a lo que requiera el usuario o lo que requiere el operador, ¿no? Entonces, justamente eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, para este tipo de redes, nosotros tenemos que revisar cuál es el modelo que más se adapta a nuestra necesidad, ¿no? Por ejemplo, hay las redes de bus en línea, estrella, anillo, punto a punto, malla, y árbol rama. ¿Cuándo utilizamos? La más común, digamos, el de punto a punto, ¿no? Es, digamos, un usuario o que quiere hacer un enlace desde la central hasta él o hacerlo entre dos puntos de su propia red, ¿no? Por ejemplo, las mineras
quiero mi sala digamos, de datos con una oficina de administración, un punto de gestión. Entonces se hace un punto a punto. Las redes de televisión por cable normalmente usan, o las centrales de operadoras, una red en estrella, donde se dan los puntos de los usuarios y lo vamos haciendo en modelo estrella. Las redes de anillo normalmente son cuando se unen las centrales o, digamos, queremos dar servicios a clientes con redundancia, ¿no? Digamos, si por ahí se nos corta la señal por un lado y por el otro lado podemos dar una red de respaldo. El tipo malla normalmente, por ejemplo, son las redes de celulares, ¿no? O las centrales mismas, ¿no? Porque si por ahí se nos corta un cable, tenemos el acceso para tener acceso en el otro modelo. Entonces, el tipo de red se va variando. El árbol rama normalmente lo vamos a ver en las redes FTTH. En las redes FTTH, las fibras hasta la casa, donde tenemos una red punto multipunto, ¿no? No es punto a punto, sino punto multipunto. Entonces, por lo tanto, va a salir puntos de repartición, pueden haber de un punto digamos, de dispersión o dos puntos de dispersión. Por lo tanto, digamos, eso va a variar. Y pues lo que nos hemos pasado a la primera, que es la bus en línea, normalmente ese es un tipo de red para las redes FTTH con un modelo diferente, ¿no? Es, digamos, hay la red FTTH con dispersión totalmente uniforme, ¿no? Y hay otras que son, digamos, que difieren el modelo de dispersión. Entonces, ahí se utiliza un tipo de red bus en línea. Eso lo veremos, digamos, en el esquema del desarrollo, ¿no? Digamos, usamos los divisores ópticos asimétricos, por lo tanto, digamos, con solamente un cable de fibra ya acometida podemos tener este tipo de red, ¿no? Entonces, y eso va a depender del operador y de los costos y de la calidad que nosotros queremos dar a cada necesidad, ¿no? Entonces, justamente eso va a surgir y al modelo que nosotros podemos identificar. Entonces, las soluciones que normalmente se van a dar en las redes de fibra, tenemos la red de transporte. ¿Cuál es la red de transporte que más conocemos? Es la red dorsal nacional, ¿no? Donde normalmente son cables de punto a punto, pero cables, que aquí la gran diferencia es que usamos los niveles digamos, de uso de redes utilizando varias longitudes de ondas, ¿no? Utilizamos la tecnología del DWDM, donde podemos transportar muchos terabytes de datos usando desde 16 hasta 140 canales, digamos, por cable, por hilo de fibra. Entonces, y eso va a depender justamente de la necesidad, ¿no? La velocidad que queremos transportar, 1.2 gigas, 2.5, 10, 40 gigas. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a tener que seleccionar muchas características en la fibra y en el cable, ¿no? Entonces, ahí es donde va a tratar de visualizarse de acuerdo a la necesidad. Viene la selección del tipo de fibra, los tipos de cables, y en lo de transporte es la más compleja, porque digamos las distancias entre nodo y nodo pueden llegar de 1 kilómetro a 300, 400 kilómetros. Por lo tanto, digamos, y en qué parte vamos a llevar el transporte de este tipo de fibra, ¿no? Digamos, hay una gran variedad de modelos de transporte. Puede ser una red subterránea, puede ser una red aérea, como hemos visto en una red urbana, y en la red aérea hay una variedad, ¿no? Usarlo en postes propios, usarlo en postes de energía, y en el de energía podemos tener alumbrado público, redes de media, alta, ¿no? De alta tensión, y por lo tanto, digamos, las características en cada caso va variando, entonces se va modificando, y por lo tanto, digamos, hay muchas variables que escoger. Por ejemplo, distancias entre poste y poste, punto digamos, de apoyo. Como les decía, puede ser de 20 metros hasta 2 kilómetros de distancia. Entonces, las características del diseño, más nos vamos a ir en las características del mismo cable, y lógicamente, ¿no? A la hora que se va a diseñar, tenemos que tener
distintas variables que se van a dar. Ya no tanto por el hilo de fibra, sino por cómo se va a comportar ese cable, ¿no? Por ejemplo, una cosa es trabajar el cable en la ciudad, en la zona rural, en la zona de la costa, por ejemplo, que tenemos, ¿no? Si vamos a poner en redes de alta tensión, puede haber distancias de 1 kilómetro entre punto y punto de apoyo, y las variables climáticas son muy relevantes. En estos casos, por ejemplo, en la costa, ¿cuál es su relevancia? Es la contaminación ambiental y, segundo, la velocidad de viento, ¿no? Digamos, la zona de Paracas, la zona de, digamos, del norte de Piura, digamos, son altas velocidades. Entonces, las características, cuando se diseña, tenemos que utilizar esas variables. Y en el caso de la sierra, ya tenemos otro componente adicional, ¿no? Muy aparte del viento, tenemos la cantidad de hielo que se pueda formar en el cable. Por lo tanto, va a incrementar, digamos, las cargas, y todas estas características las tenemos que tener en cuenta a la hora que diseñamos para poder dar, digamos, la información al área de construcción, qué consideraciones que tiene que tener en esas características, ¿no? Entonces, todo sale de parte del diseño. Entonces, la red de transporte, esa es su principal variable. En el caso del núcleo, digamos, de una red donde vamos a hacer la unión de distintas centrales, ahí entra otra variable, ¿no? Las variables son, digamos, qué capacidad de cable. Por ejemplo, en el caso de transporte hablamos de 24, 48 fibras, y todas van en un solo sentido, casi como una red de punto a punto, sino considerando unas variables. En el caso del núcleo, normalmente podemos tener capacidad de cable variables, de acuerdo a los servicios que vamos a unir, que vamos a enlazar a redes de, digamos, de distintos tipos de servicios, y al final tenemos otra red de agregación, ¿no? Que, digamos, por ejemplo, señales de KTV, usuarios de empresas que necesitan que se les vaya dando información, y después tenemos el punto que nosotros, digamos, más estamos identificados, la red de acceso. La red de acceso es al usuario final, ¿no? El usuario final, ¿cómo vamos a dar los servicios? Tenemos las redes, digamos, que son microondas, que también es alimentada por medio de fibra. La red de celular, que también todas las antenas de celular se unen por medio de fibra. Entonces, tenemos muchas características, muchas variables. Entonces, acá los tipos de fibra y cable se van a escoger bajo este punto de vista, ¿no? Entonces, y tenemos las redes de punto a punto, que normalmente son los servicios de empresas que quieren una capacidad de, digamos, de ventanas que quieren trabajar. Podemos usar una red de, por ejemplo, anillos, ¿no? Donde podemos dar tecnologías, tal vez no del DWDM, sino CWDM, y podemos compartir, digamos, un tipo de red. Y lo último, que es la que hoy en día es la que está avanzando muy fuerte, es la red FTTH, que es la red punto multipunto, ¿no? Donde normalmente, en el caso de Perú, se ha optado las redes con 2 puntos de dispersión. Tenemos, digamos, hay otros países que solamente usan uno, entonces va dependiendo por la distancia que queremos dar de acceso. Y ahí también ya vienen otras características, ¿no? Otras características que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? El uso de equipos necesarios, como es la distribución, los costos digamos, necesarios de usar el cable de alimentación, qué tipo de cable es, qué distancia es, y de acuerdo a la dispersión que nosotros vamos a escoger, normalmente hablamos de 1 a 32 o 1 a 64 o 1 a 128 usuarios, ¿no? De acuerdo a la tecnología que va a usar el operador, ¿no? Hoy en día en Perú estamos hablando más de 1 a 64. Y en el 1.64 normalmente las redes se pueden dar hasta distancias de 20 kilómetros. Por lo tanto, digamos, el punto de repartición de 1.64, entonces hay que para elegir cómo queremos el primer punto de división, que puede ser 1 por 4 o 1 por 8, y según eso, el segundo punto de repartición será, pues si es 1 por 4, el otro es 1 por 16, si es 1 por 8, 1 por 8, ¿no? Entonces, todo eso va a depender ya cuando hacemos el diseño, ¿no? El diseño, pero basados en ¿qué? En la demanda, ¿no? Lo que manda primero es la demanda de los usuarios y las necesidades. Normalmente cuando se hacía estos diseños,
digamos, o se hace estos diseños, nosotros tenemos que ver cuál es lo que busca, digamos, la empresa, ¿no? Digamos, a dónde quiero llegar y en cuánto tiempo. Entonces, siempre hay los planes de corto plazo, largo, mediano plazo y largo plazo. Y de acuerdo a eso se hacen los tipos de redes, ¿no? La red de alimentación, la red de distribución y la red de dispersión. Entonces, de acuerdo a los costos, como verán ustedes acá, nosotros tenemos que analizar y presentar una solución. Antiguamente los cables costaban un costo muy elevado, hoy en día no lo es. Lo que sí son costosos, digamos, es algunos puntos de repartición o de distribución, y lo que sí nos encarece más son las actividades, ¿no? O sea, el hecho de hacer mediciones y el hecho de hacer fusiones, ¿no? Entonces, justamente de ahí salen unas tecnologías nuevas de poder ser, digamos, redes simétricas o asimétricas para compensar este tipo de actividades. Y eso lo elegiremos en el momento de que hacemos los diseños. ¿Ok? Entonces, como verán ustedes, los modelos que empezamos desde el área de alimentación, y esto está estandarizado. O sea, digamos, esto hay una normativa que lo establece la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Como verán ustedes, es donde salen las redes, ¿no? De la oficina central, donde está en este caso estamos hablando de una red FTTH, donde el OLT, que es el Optical Line Terminal, que es un terminal de línea óptica, que es la que va a agrupar a 32 o 64 usuarios, y de ahí va a ir a un distribuidor óptico, ¿no? Un ODF, que le llamamos Optical Distribution Frame, o más común para nosotros repartidor óptico modular o distribuidor óptico. O sea, hay muchos nombres que le dan, pero es el término donde vamos a unificar los 64 usuarios por hilo, y de ahí saldrán en cables. Entonces, de acuerdo al modelo de diseño que nosotros hagamos, como les decía, primeramente el área de alimentación es subterránea y podemos usar redes en anillo, y iremos, digamos, haciendo una red de distribución, como les decía, que puede ser subterránea o puede ser aérea, ¿no? Entonces, llegando digamos, al tener el punto de acceso, que es las cajas terminales ópticas, o NAP, en algunos casos lo conocen, y de ahí sacar los cables de acometida, ¿no? El drop cable, donde podemos llegar a un equipo que puede ser el ONU o el ONT, ¿no? Entonces, digamos, dependiendo del operador, elegirá, digamos, este tipo de producto. Y al final, digamos, es como se hace un tipo de red. Entonces, ahora, cuando nosotros vamos a hacer esta distribución, primero, digamos, como parte de diseño, dependiendo si es algo que no existe, entonces muchas veces es más fácil, pero altamente costoso, ¿no? Porque hay que hacer recanalizaciones, hay que buscar buenas rutas, y en el diseño es donde se nos complican mucho las cosas, ¿no? Digamos, los municipios tienen distinto tipo de, digamos, de TUPAs, unas tarifas únicas de procesos administrativos que varían por ejemplo, la de Ancón, de San Isidro, Surquillo, Lince. Cada uno tiene una tarifa totalmente diferente, ¿no? Y el modelo de cobrar es variado. Incluso el MTC, el Ministerio de Transporte, también tiene sus TUPAs. Entonces, cuando uno hace diseños, de acuerdo al enlace, hay que tratar de buscar, digamos, siempre lo más económico. Por lo tanto, a veces nosotros sabemos que la línea recta es la distancia más corta, pero muchas veces tenemos que hacer la línea más larga para que salga más económico. No porque el cable, como les decían, ya no es costoso, sino que muchas veces las licencias municipales nos salen tan onerosos que a veces tenemos que buscar otras opciones, ¿no? Entonces, ahí vamos jugando varias cosas, y eso lo tenemos que hacer. ¿Y quién lo hace? Es el diseñador, ¿no? Y justamente ahí a veces nos pueden criticar diciendo que esa no era la ruta más adecuada. No es la ruta, pero es la más económica, ¿no? Entonces, justamente esos análisis es lo que se tiene que revisar, y se ha visto, digamos, por ejemplo, en la red dorsal, se ha dado muchos casos. Entonces, escoger cuándo usar redes de energía, cuándo usar redes propios, o sea, postes propios. Entonces,
hay muchas alternativas. Cuando hay una red, digamos, de empresas de telecomunicaciones, hablamos las más competitivas, tenemos a Telefónica o Movistar, que tiene una red existente, ¿no? Una infraestructura casi en todo el país, por lo menos de las grandes ciudades, ¿no? Tal vez no en las zonas, digamos, suburbanas o rurales, que por cuestiones económicas nunca desarrollaron un tipo de red, y justamente eso es lo que vino a reemplazar y dar un apoyo a la red dorsal nacional, de dar un motivo de poder, digamos, dar servicios a estos pueblos olvidados, sin que las empresas operadoras puedan hacer un tipo de red, simplemente conectarse a ese tipo de red y dar sus servicios que quieran dar. Entonces, muchas de estas operadoras, incluso han aparecido muchas cableras pequeñas que te dan servicios de video, voz y datos, ¿no? Entonces, digamos, hay una competencia que por lo menos es buena. Y bueno, algunas son formales y otras informales, ¿no? Las informales lo vi en Cerro de Pasco, entras a un hotel y tienes todos los canales, ¿no? Lo cual es imposible, o sea, que tengas canales de Movistar, o sea, de Movistar, canales de Claro, DirecTV, todo en un hotel, ¿no? Entonces, y eso te lo da una cablera, ¿no? Entonces, justamente es una forma informal, digamos que, pero se da. Pero ya gracias a la ayuda de la infraestructura que se está creando. Entonces, ahora cuando les comentaba, si empresas tienen su propia infraestructura, lo que tenemos es analizar la disponibilidad y cuál es el estatus de eso. Entonces, la primera etapa, primero saber la demanda, cuántos usuarios se van a dar, que es la primera etapa del diseño, que es lo que tenemos que tener esa información. Tenemos que revisar toda la infraestructura existente, o sea, qué es lo que está disponible para empezar a hacer un diseño, ¿no? Entonces, ese es, digamos, el trabajo un poco más engorroso en las empresas existentes, porque para una empresa nueva hacemos trazados y vemos cuál es más económico de acuerdo a la tupa, como les decía, o usamos la avenida principal o usamos las avenidas secundarias y vemos qué tipo de infraestructura subterránea, porque hay varias, ¿no? Podemos hacer túneles, podemos hacer canalizaciones normales, microcanalizaciones. Entonces, hay varias opciones que digamos que nos van a permitir. Y por lo tanto, una vez que hemos determinado eso, entonces tendremos la opción de usar, digamos, el tipo de cable, ¿no? Primero elegimos qué tipo de infraestructura y vemos dónde nos permite usar la red aérea. Y si es que, digamos, hay redes de energía y podemos utilizar ese tipo de infraestructura, ya empezaremos a usar esa red de distribución. Y por lo tanto, digamos, ahí también vamos a ver la distribución, podemos alquilar a las redes de energía o las redes mismas de telecomunicaciones. Y las tarifas van variando de una a otra, ¿no? Entonces, justamente ahí sale ya otro diseño, el diseño en la red urbana, un poco más simple, y usar el tipo de cable. Usamos con cable mensajero o usamos con un cable ADSS, que es el cable totalmente autosoportado, totalmente dieléctrico, y veremos los tipos de vanos. Entonces, como les decía, en la red urbana no es tan complicado cuando son las redes interurbanas, ¿no? Que ahí sí vamos a tener complicaciones de tensión, pero aún así empezamos a ver los tipos de accesorios que son necesarios, ¿no? En la red aérea tenemos que poner retenciones, suspensiones, y siempre para optimizar, ¿no? Optimizar los costos. O sea, digamos, acuérdense que la parte de diseño siempre nos dice, digamos, usar digamos, al menor costo posible una red que dure 40 años, ¿no? Entonces, la idea es eso, porque la fibra vamos a seguir creciendo con sistemas mucho más rápidos, pero va a soportar. Por lo tanto, digamos, nosotros elegiremos los tipos de fibra que vamos a hacer de acuerdo a los servicios y a todas las variaciones que nosotros vamos a necesitar en el tiempo. ¿Ok? Entonces, en los tipos de redes, como les decía, hay redes de alimentación que hemos visto que puede ser un tipo estrella o hay tipo anillo, ¿no? Donde, digamos, hacen un loop para poder atenderlo, porque la idea es, por ejemplo, este es un modelo japonés,
donde, digamos, si tenemos algún problema por un lado de la alimentación, lo alimentamos por el otro, ¿no? Entonces, y la red de distribución sí es una red radial, ¿no? Una red radial de estrella y que lo vamos alimentando de acuerdo a digamos, a los usuarios. En las redes normales, digamos, cuando se hablaba de la red de voz, nosotros contabilizábamos, por ejemplo, un punto de la demanda, cuántas familias hay, porque cada uno necesitaba su teléfono fijo. Y por lo menos, bueno, era, digamos, llegabas a una vivienda y, digamos, si vivían 2 o 3 familias, necesitaban 3 o 4 teléfonos. Hoy en día, para lo que es datos, ya la cosa ha cambiado, porque el teléfono fijo casi nadie lo usa y es casi más como un punto adicional, más no de necesidad, porque la mayoría tiene celulares, incluso tienes de 2 o 3 operadores y, digamos, el acceso al usuario es datos, ¿no? Y lógicamente, con una familia que vive en 4 pisos, con un punto de acceso puede compartir a todos los demás. Entonces, justamente ahí va variando el punto de la demanda, y entonces, ¿pero qué sí va importando? La velocidad de transporte, ¿no? Entonces, justamente ese es otro análisis que nosotros tenemos que visualizar, que ya el concepto va variando en concepto, digamos, de optimizar los tipos de redes, ¿no? Entonces se va a hacer distintas zonas, áreas de diseño, y de acuerdo a eso se va a evaluar. Por ejemplo, este es un modelo de diseño, digamos, tipo radial, ¿no? Anillo radial, una distribución. Hay otros que son, digamos, para redes externas e internas. Hay otros modelos que son doble anillos. Entonces, este es un modelo coreano, ¿no? Digamos que tienen, de acuerdo a las centrales, cómo se va a hacer una distribución, ¿no? Hay muchos modelos. Esta es la red que se usa en España y la red, digamos, en Sudamérica, básicamente, donde está Movistar. Y claro, también lo usa muy similar, ¿no? Donde usas una oficina central, lo que son las canalizaciones, la red de distribución canalizada, y la red de distribución que puede ser, digamos, en vertical o horizontal, y tenemos la red de dispersión, digamos, dentro de los edificios, y la red de los clientes, ¿no? Que digamos que son los que normalmente se utilizan, ¿no? Son las redes, partes de una red FTTH. Entonces, cuando nosotros usamos las redes, hay una red FTTX, ¿no? El tipo X significa, digamos, varias opciones. Hay una fibra que va hasta la manzana, o sea, digamos, como si fuera una red de cobre, hasta los armarios, y, digamos, de ahí se hacía una red con líneas de cobre, ¿no? Eso en Telefónica le llamaron varios nombres, ¿no? Digamos, la línea del Island Outdoor, Island MSAN, entonces, donde, digamos, la fibra llegabas hasta un punto, digamos, y ese punto activo, y de ahí se llegaba al cliente por medio de líneas de cobre existentes. Y de acuerdo a la velocidad, se ha ido acercando hasta el usuario, ¿no? Llegaba a 500 metros, quizás menos. Ahora hay la fibra al punto de distribución, el FDDP, que normalmente se hace en líneas de cobre, o puede ser la red, digamos, HFC, una red híbrida de fibra con coaxial. Entonces, y lo que pasa es que se iba aumentando la velocidad. Y lo que teníamos, la fibra hasta el edificio, donde llega hasta un MDU, donde se usa el cableado existente de cobre o coaxial, y podíamos dar los servicios a mayores velocidades. Y hoy en día lo que se habla es el FTTH, fibra hasta la casa, donde sí tienes la fibra hasta tu punto, digamos, interno del domiciliario, y de acuerdo podemos poner un ONU o un NT. El ONU es cuando, digamos, no sabes qué tecnología vas a dar, simplemente le pones el punto de acceso de, digamos, RJ11 para voz, tu terminal F para lo que es el KTV y un RJ45 para datos, ¿no? Entonces, esa es una opción. En el ONT, sí, ya viene con varios puntos de acceso. Puedes usar KTV, datos, y de frente salir, digamos, con varios puntos de acceso. Entonces, eso va a depender del operador o cuál es nuestro modelo para hacer un diseño de red. ¿Okay? Entonces, las tecnologías
se han ido evolucionando, ¿no? Entonces, cada vez se van llevando a mayores velocidades, eso es lo que le decía. Entonces, eso viene de la mano de qué tipo de fibra tenemos que utilizar, qué tipo de infraestructura y qué características tenemos que tener nosotros en el diseño, porque, digamos, la tendencia siempre va a tener mayores velocidades. Entonces, nosotros a la hora cuando hagamos el diseño, tenemos que ver cuál es, digamos, la opción que se quiere llegar a esa empresa, ¿no? Para tener grandes velocidades significa que tenemos que tener muchas características en las variables del tipo de fibra y qué características tenemos que tener en cuenta a la hora que hacemos el tendido de cable y las recomendaciones que tenemos que dar a la hora que se van a ejecutar estas obras, ¿no? Entonces, nosotros cuando hicimos, por ejemplo, a la red de diseño de la red dorsal nacional, eso ha sido un poco más complicado, entonces se hizo, digamos, con Azteca, donde participé en este proyecto, hacer el primer nodo, que fue Lima, Junín, Huancavelica y Caica, más o menos 1.180 kilómetros, donde se unió 34 nodos, ¿no? De lo que, digamos, como verán ustedes, en muchos casos se usó redes eléctricas y en otros casos postes propios. Por lo tanto, hacer ese diseño, digamos, tiene mucho más variables que se elaboraron para poder hacer y hoy en día está en servicio, ¿no? Entonces, las redes regionales, que es otro modelo, ¿no? Digamos, primero sale la red dorsal, donde se unen todas las capitales de provincias, y las redes regionales, donde son las redes de acceso, donde se unían todas las capitales de los distritos, ¿no? Entonces, esos hasta hoy en día los están ejecutando. La red dorsal nacional se acabó, pero tuvo un gran problema, ¿no? El gran problema fue que, digamos, Azteca hizo una previsión diferente a lo que, digamos, estaba previsto que iba a pasar, ¿no? Reducir el costo de Mega, ¿no? Y acá quien entró fuerte fue Vietel. Vietel hizo una red paralela a la red dorsal nacional, ¿no? Entonces, los costos se han ido bajando tan grandemente que, digamos, lo que ellos preveían, $26 el mega, hoy en día está en 8, 9, entonces ya no les es rentable, no tienen los ingresos, tal vez sí creo que se han retirado ya, como, digamos, pues tener un contrato de 20 años, ¿no? Entonces, justamente, ahora, la infraestructura no tiene nada que ver, porque la infraestructura lo ha financiado el Estado, ¿no? Porque el dueño de esta infraestructura sigue siendo el Estado, y más lo que ellos eran la parte de operativa, ¿no? Entonces, ahora, cuando nosotros tenemos que hacer todo un diseño de red, lo primero que tenemos que elaborar, como decía, es la red existente que hay y por dónde queremos llevar, digamos, las rutas, que puede ser, ¿no? La red vial, la red de puntos de acceso que no existen posterías, o las redes eléctricas, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, nosotros tenemos que ir identificando para elaborar los planos, las plantillas donde, digamos, vamos a ver si los cables van a rendir o no, y elaborar los documentos necesarios que son para los municipios, para el MTC, para el Instituto Nacional de Cultura, que, digamos, por ejemplo, en las redes nacionales nos exigen, por si acaso, digamos, tenemos que tener que no exista ningún, digamos, le llaman el CIRA, ¿no? Que no haya ningún punto de inexistencia de restos arqueológicos, ¿no? Entonces tenemos que tener un certificado, que eso nos lo va a dar una empresa de arqueólogos que van a revisar, y lo tenemos que presentar al MTC, ¿no? Perdón, al INC, Instituto Nacional, digamos, al Ministerio de Cultura, y el que nos va a certificar para poder hacer este tipo de actividades. Entonces, hay un plan de trabajo que se tiene que elaborar para hacer este tipo de casos. Entonces, una vez que ya nosotros tenemos la ruta, sabemos por dónde vamos a llevar, entonces nosotros tenemos que sacar la información. En la zona urbana es muy fácil, ¿no? Digamos, ir de esquina a esquina, tomar... Pero por lo tanto necesitamos un GPS, ¿no? Un GPS para tener las aproximaciones. Normalmente que usamos, la experiencia mía fue usar los Garmin, que es muy bueno, que te puedes tomar fotografías, y el modelo básico, que te daba una certeza de máximo de 3 metros,
y que después lo podías corregir, ¿no? Pues tenías los equipos, digamos, para pruebas y medidas de las redes que podían existir, y la cámara fotográfica, aunque ya hoy en día los celulares nos dan todo ese apoyo, pero son los elementos mínimos, primero para las redes existentes, y los GPS, los puntos donde necesitamos colocar y ver, digamos, cuáles son las atenuaciones de los hilos de fibra que en ese momento existen. Y una vez que hemos empezado a hacer el diseño, sabemos la ruta y empezamos a ver qué empresas eléctricas, por eso lo podemos ver en el Cinermin, ¿no? Cinermin nos dice qué rutas de energía hay de los puntos de enlace. Entonces nosotros ahí podemos elegir y determinamos de dónde a dónde podemos usar esa infraestructura. Hoy en día, felizmente, las empresas eléctricas ya tienen un costo fijo, o sea, digamos que ya sabemos que cuánto nos van a cobrar, y entonces lo podemos mesurar, digamos, podemos dimensionar y hacemos esa red, ¿no? Entonces, una vez que hemos entrado, vemos cuánta ruta lo hacemos en redes eléctricas, porque definitivamente es la más económica, y después usamos donde no tengamos esa opción, hacer nuestra red propia, ¿no? La red propia es poner postes propios, donde tenemos que hacer todas las actividades necesarias. Entonces, por ejemplo, acá hay un ejemplo donde, digamos, se ha hecho un análisis de toda una ruta, que se ha tomado el dato de todas las infraestructuras y, digamos, se ha tomado a qué distrito corresponde y a qué red eléctrica corresponde, porque hay que hacer informes por cada red eléctrica, por cada municipio, o sea, digamos, por cada distrito hay que hacer su propia, digamos, expediente, un propio expediente, ¿no? Entonces, y de acuerdo a las necesidades de cada distrito. Y digamos, en algunos casos serán una red eléctrica y en otros casos serán postes propios, ¿ok? La metodología para hacer un diseño, primero hacemos la planificación de prediseño en el gabinete, donde, digamos, vemos la ruta, cómo va a estar, y después nos desplazamos a las zonas y se realiza toma de coordenadas y datos de campo, ¿no? Lo hacemos en la red urbana o en la red interurbana, ¿no? Esa información de los GPS, digamos, nosotros lo volcaremos en una base de datos. En el caso de Garmin tiene un Basecamp, y eso lo vamos a consolidar, ¿no? De ahí sacamos unas rutas alternativas y empezamos a ver costos, ¿no? Y los costos, como le decía, van desde primero, digamos, si son redes existentes, son nuevas redes, entonces por dónde nos va a salir más económico, tanto en permisos y todo eso, ¿no? Y una vez que hemos determinado todo eso, hacemos el diseño de la red, de la fibra, ¿no? Digamos, decimos, a ver, cuántas fibras van a ir de cada enlace, si tenemos que hacer sangrías o no sangrías, y toda esa información lo llevamos a un CAD, puede ser el AutoCAD u otro sistema, para poder hacer el diseño de la red, ¿no? Y de ahí tenemos que elaborar todos los expedientes para el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, empresas eléctricas, gobiernos locales, como decía también el Ministerio de Cultura, y una vez eso ya estamos listos para hacer la construcción de la red. Aunque, digamos, ya en la parte de construcción ya es otra parte que nosotros también participamos, lo que hacemos en diseño, ¿no? Que una cosa es que cuando nosotros hacemos el diseño, lo hacemos hasta, por decir, hoy día, terminamos el trabajo. ¿Cuándo lo construyen? Lo ideal sería que lo construyan la próxima semana. Entonces, eso sería lo... pero a veces no ocurre eso, no ocurre lo hacen de cada 5 o 6 meses. Entonces, mucho trabajo que hemos hecho puede variar, ¿no? Porque la empresa eléctrica, su ruta, por mantenimiento, cambió de posición, que desechó tal y sus postes se están cayendo, o análisis. Entonces, a esta etapa le llamamos el replanteo, ¿no? El replanteo, ¿no? Que, digamos, nosotros tenemos que ir, volver a hacer un recorrido con digamos, con la empresa que va a construir, y hacemos a validar toda la ruta que hemos hecho. Y si por ahí hay alguna variación, digamos, validarlo también, si está todo ok, ¿no? Entonces, el proceso del diseño, como les decía, nos basamos en la toma de información, el equipo de campo, y ahí, como verán ustedes, se hace de punto nodo a nodo.
Estamos de nuevo, ¿no? Parece que se me había... Y después ya No, volcamos el plan. ¿Aló? ¿Sí? sí, se le veía el audio, ingeniero. Se le veía ahí el audio. ¿No hay audio? Ahora sí, se le fue un rato el audio. Ya, ahora sí el audio ya. Sí, sí, no, parece que, bueno, cuando nosotros hacemos, bueno, en el curso ya lo analizamos bien, sacamos las coordenadas UTM, el de punto de apoyo, entre puntos de apoyo usamos, digamos, las coordenadas UTM y la altitud, ¿no? Entonces al final tenemos una distancia real exacta para calcular flechas y vanos y calcular tensiones y todo eso, ¿no? Entonces, eso es lo más importante, lo que necesitamos a la hora que hacemos y hacemos una plantilla donde vamos a llenar toda esta información, la red existente o red nueva, y donde podemos que poner qué tipo de infraestructura es, un poste de madera, de concreto o una torre, y entonces para ver qué tipo de herraje tenemos que utilizar en esa estructura y cómo es que podemos, o qué tipo de cable podemos hacer, pues si es de alta tensión, usar un cable anti-tracking o no, digamos, y qué separación tenemos que tener, digamos, por lo menos primero del cable del cable de energía, y segundo, la distancia al piso, ¿no? Que es la distancia mínima de seguridad del DMS, que es el punto importante a la hora que tenemos que hacer digamos, respetar lo que dice el Código Nacional digamos, de Electricidad, ¿no? Es el CNN del 2011, que es el que tiene vigencia y el que establece todas estas características. Una vez que hemos llenado, hacemos la base de datos y empezamos a hacer la selección de distintas rutas, ¿no? Digamos, y vemos ya con el operador tenemos que seleccionar los tipos de cables, ¿no? El tipo de cable primero vemos por el tipo de vano y segundo los tipos de rollos, ¿no? Hay carretes, el estándar son de 3 kilómetros, algunas empresas han usado con 4 kilómetros, otras de 6 kilómetros, y en algunos casos especiales hemos usado cables de 8 a 10 kilómetros, ¿no? Dependiendo, digamos, para qué lo queremos y de acuerdo a cómo se diseña el enlace, ¿no? Entonces vamos viendo, por ejemplo, este es un diseño donde están los postes de luz del sur, entonces, y vemos qué tensiones están y lo vamos determinando por dónde tenemos que colocar. Entonces, y ahí también vamos utilizando qué tipo de, si la reserva que se tienen que colocar, los herrajes si son de retenciones, suspensiones, ¿no? Y todas las características en cada punto, ¿no? Incluso para ver, digamos, si es necesario o no es necesario, si hay la fuerte velocidad de viento, y utilizar amortiguadores, ¿no? Amortiguadores de vibración, que básicamente se utilizan a partir de 100 metros para arriba, ¿no? Aunque el MTC decía hasta 200, es una cantidad, entonces a veces con 50 metros no es necesario. Entonces, eso lo vamos a ver. Una vez que hemos tenido ya esa base de datos, nosotros vamos a crear en el KMZ. El KMZ es los puntos que lo tenemos en el Google Earth. Y ahí en ese punto nosotros podemos identificar con una base de datos la foto, insertamos las dos fotografías y toda la información de ese tipo de red, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver nosotros en el Google Earth, ¿no? Que tenemos la información de todos los datos que lo podemos ir incluyendo y hacemos el diseño. Y automáticamente mapeamos en el CAD y hacemos el catastro, ¿no? Entonces de ahí donde hacemos la selección de cable, tipo de herrajes y tenemos todos los puntos, ¿no? Ahora, en las redes pueden ser microcanalizadas, podemos usar distintos niveles, el tipo de cable, y hacemos una distribución de punto a punto, ¿no? Hay tipo de redes de canalización, microcanalización, que podemos ver en zonas, por ejemplo, las zonas que se utilizó en San Isidro, Miraflores y San Borja, ¿no? Por ejemplo, con este tipo de microcanalización se utiliza incluso la Javier Prado, ¿no? Entonces, se agrupaba. Ingeniero Calderón, se fue el audio. Sí, sí, justo estoy tratando de... ¿Ahora? ¿Estoy bien? Sí, sí se escucha, ingeniero. Sí se escucha. Ok, vale. Entonces, y ahí hacemos todo el diseño del plan y hacemos cómo vamos a hacer la distribución, ¿no? Desde punto a punto.
Y al final vamos a ver cuáles son las distancias que queremos hacer el enlace y los tipos de fibra, los conectores, los puntos de empalmes, entonces las distintas capacidades y que digamos que tenemos que a la hora de calcular la atenuación de toda la ruta, ¿no? Esos son, digamos, cómo vamos a hacer de dónde a dónde, las reservas técnicas que tenemos que dejar y al final vemos, digamos, estos son modelos que hicimos nosotros, ¿no? Modelos de la parte de la supervisión que también lo elaboramos para poder hacer toda una ruta, ¿no? Entonces, son los protocolos que hacemos las correcciones que normalmente les decía, para ver algunos cambios y de acuerdo con conocer las tupas, ¿no? Como les decía, digamos, las tasas que nos dan cada municipio y ver cuándo podemos ir variando, ¿no? Entonces, hay la protección del medio ambiente, proceso de reacción de la red, sus componentes y, digamos, cómo vamos evaluando los distintos informes que vamos a dar digamos, a las empresas, ¿no? Y son reportes diarios que, digamos, que se va presentando para la etapa de las construcciones, ¿no? Y hacemos toda una etapa y toda la información que tenemos que entregar para que, digamos, nos aprueben los proyectos, ¿no? Bueno, estas son las actividades de gabinete y yo creo que ya lo tenemos, ya estamos creo que con el tiempo cumplido, ¿eh? Bueno, yo creo que ya terminé. No sé, digamos, si... Ingeniero, muchas gracias. Sí. Sí, unas palabras, sí. A ver.